Mi hijo Julián apareció en la cafetería Marina donde trabajo justo en plena hora pico y convirtió mi turno en un desastre absoluto. Entró empujando la puerta como si fuera un policía haciendo una redada. Traía una sudadera enorme con frases ambientalistas estampadas en verde neón y un cartel enrollado bajo el brazo. Apenas lo vi cruzar el comedor, supe que algo malo iba a pasar. El problema con Julián es que cuando cree tener razón, no existe forma humana de hacerlo entrar en razón. Y desde hacía meses estaba obsesionado con el tema ecológico. Todo empezó medio año atrás, cuando decidió convertirse en activista climático extremo después de ver documentales sobre contaminación marina. Mi esposa Clara y yo pensamos que era una etapa. Honestamente, incluso tratamos de apoyarlo. Empezamos a reciclar más, dejamos de usar plástico desechable, instalamos filtros de agua y hasta aceptamos hacer días sin residuos 2 veces por semana. Pero nada era suficiente para él. Si nos veía comprar comida en empaques plásticos, se encerraba en su cuarto. Si yo llegaba cansado del trabajo con café en vaso desechable, me daba sermones de 40 minutos sobre tortugas muriendo en el océano. Nos obligó prácticamente a comprarle cubiertos reutilizables especiales, recipientes de vidrio importados y hasta un pequeño congelador aparte porque no quería que sus productos libres de contaminación estuvieran cerca de comida industrial destructora del planeta. Y sí, ya sé cómo suena todo eso. El asunto más grande entre nosotros siempre fue mi trabajo. Llevo 11 años trabajando en una cafetería frente al puerto. Vendemos mariscos, café, sándwiches y comida rápida para turistas. Es estable, paga las cuentas. Y aunque no nos hace ricos, nos mantiene cómodos. Julián odia el lugar. Dice que servimos especies sobreexplotadas y que apoyamos empresas contaminantes. Varias veces intentó convencerme de renunciar. Yo le expliqué 1000 veces que no podía abandonar un empleo estable solo porque él estuviera atravesando una crisis ideológica adolescente. Eso solo lo enfurecía más. Hace 2 semanas llevé a casa unas hamburguesas de pescado sobrantes del turno nocturno. Julián vio las bolsas y me dijo que si seguía participando en la destrucción del océano, él haría algo para detenerme. Me reí. Pensé que exageraba. Ayer descubrí que hablaba totalmente en serio. Entró al local sosteniendo un cartel enorme que decía: «Cierren este negocio contaminante». Empezó a gritar sobre derrames de petróleo, pesca industrial y destrucción ambiental. Los clientes se quedaron mirando como si estuvieran presenciando un espectáculo callejero. Mi gerente intentó sacarlo. Entonces Julián comenzó a grabar videos con su celular y me señaló directamente frente a todos. Él trabaja aquí y sabe lo que hacen. Sentí como me hervía la cara de vergüenza. Varias familias se levantaron y se fueron sin terminar de comer. Un turista empezó a grabar también. Mi supervisor me miraba como si acabara de descubrir que escondía un cadáver en la cocina. 20 minutos después estaba sentado en la oficina del gerente recibiendo una advertencia formal. Si vuelve a pasar algo así, estás fuera. Eso fue exactamente lo que me dijo. Volví a casa furioso. Discutimos durante casi 1 hora. Le grité que había cruzado todos los límites posibles. Él me respondió que ojalá perdiera el trabajo porque la gente como yo destruye el planeta por dinero. Ni siquiera logramos terminar la conversación. Lo peor fue que esa misma noche tocaba nuestra famosa cena ecológica familiar, una de las 2 noches semanales donde todos comíamos únicamente alimentos vegetarianos para hacerlo sentir apoyado. Julián bajó sonriendo como si nada hubiera pasado. Y ahí fue cuando cometí probablemente la peor decisión de toda esta historia. En cada plato había pescado frito, incluido el suyo. Se quedó completamente inmóvil mirando la mesa. Clara me lanzó una mirada de pánico instantáneo, pero yo ya estaba demasiado enojado para retroceder. Julián abrió la boca lentamente. ¿Qué demonios es esto? Tomé un bocado despacio sin apartar la vista de él. La cena. Su silla rechinó violentamente contra el piso cuando se levantó. ¿Crees que esto es gracioso? No. Creo que estoy cansado. Levantó el plato como si estuviera sosteniendo evidencia criminal. Esto es enfermizo. Clara intentó intervenir. Julián, por favor. Pero él caminó directamente hacia el bote de basura y lanzó el plato entero adentro. La cerámica explotó contra el fondo metálico. Después nos señaló temblando de rabia. Ustedes son parte del problema. Y yo exploté. Le recordé el escándalo en mi trabajo. Le recordé la humillación. Le recordé que ese empleo pagaba literalmente todo lo que tenía. Su ropa, su teléfono, su internet, su comida ecológica carísima. Él respondió diciendo que era dinero manchado de contaminación.
Clara parecía atrapada entre dos incendios. La discusión siguió creciendo hasta que terminé agarrando mi plato y llevándolo a la sala para comer lejos de él. Clara vino detrás de mí. Julián se quedó solo en el comedor haciendo ruido, mientras preparaba algo de su congelador especial. Esa noche subió las escaleras sin decir buenas noches. A la mañana siguiente encontré mi uniforme tirado en el patio delantero. Empapado. Los aspersores ya habían pasado. Mi camisa del trabajo, mi delantal, mi gafete, todo esparcido por el césped como basura. Recogí la ropa mojada sintiendo una presión horrible detrás de los ojos. Esto ya no parecía una pelea normal entre padre e hijo. Cuando entré a la cocina, Julián desayunaba avena mirando videos en su celular como si nada hubiera ocurrido. Tiraste mis cosas afuera. Ni siquiera levantó la vista. No quiero símbolos de destrucción ambiental en esta casa. Solté el uniforme mojado sobre el piso. Esta casa la pago yo. Clara apareció bajando las escaleras justo a tiempo para sentir la tensión. ¿Qué pasó? Pregúntale a tu hijo. Julián finalmente levantó la cabeza. Estoy tomando una postura. Vas a lavar cada prenda. No voy a tocar esa ropa contaminante. Y fue exactamente ahí cuando algo dentro de mí empezó a romperse de verdad. Suscríbanse, den like y dejen su comentario porque esto apenas empieza y las cosas se van a poner muchísimo peor. Me quedé mirándolo varios segundos sin saber si estaba más enojado o más decepcionado. Julián sostenía la cuchara como si él fuera la víctima de toda la situación. Como si tirar mi uniforme al patio hubiera sido un acto heroico. Clara seguía parada entre nosotros observando la ropa mojada en el piso. Julián, eso estuvo mal. Él soltó una risa corta y amarga. Mal. ¿Sabes qué está mal? Que él trabaje en un lugar que sirve productos de empresas que destruyen los océanos. Sentí la mandíbula endurecerse. Y aún así comes gracias a ese trabajo. Preferiría no hacerlo. Perfecto. Lo señalé directamente. Entonces deja de pedirme productos especiales, deja de pedirme filtros caros, deja de pedirme comida importada y todas esas tonterías ecológicas. Clara levantó las manos rápidamente. Por favor, los dos. Pero ninguno de los dos estaba dispuesto a detenerse. Julián se puso de pie de golpe. Esto es manipulación. No. Esto son consecuencias. Me estás castigando por defender el planeta. Te estoy castigando por comportarte como un imbécil. El silencio que siguió fue pesado. Incluso Clara pareció sorprendida de escucharme decirlo tan directamente. Julián agarró su mochila con movimientos bruscos. Me voy a la escuela. Perfecto. Al menos allá la gente entiende lo que significa tener conciencia. Y salió dando un portazo tan fuerte que hizo vibrar las ventanas de la cocina. Clara se agachó lentamente para recoger el uniforme mojado. No hablamos durante casi un minuto entero. Después suspiró. Esto está empeorando. Él lo está empeorando. Me ayudó a levantar las prendas empapadas mientras evitaba mirarme directamente. Y honestamente, por primera vez desde que todo esto había comenzado, tuve miedo de que nuestra familia estuviera empezando a romperse de verdad. Esa noche volví a traer comida del trabajo. Lo hice a propósito. No voy a mentir sobre eso. Entré a la cocina con una bolsa de pescado y papas fritas y la dejé sobre la encimera quizá con más fuerza de la necesaria. El olor llenó la casa casi de inmediato. Clara estaba secando platos junto al fregadero y apenas escuchó la bolsa cerró los ojos unos segundos. Martín. ¿Qué? Tal vez no deberías provocarlo. La miré incrédulo. ¿Provocarlo? Él tiró mi uniforme al césped. Lo sé. Intentó hacer que me despidieran. Lo sé. Entonces deja de actuar como si el problema fuera que traje comida a mi propia casa. Clara dejó lentamente el plato sobre la barra. Parecía agotada. Muchísimo más agotada de lo normal. Solo digo que quizá ambos están escalando esto. Antes de que pudiera responder escuchamos pasos fuertes bajando las escaleras. Julián apareció usando una camiseta negra con un enorme dibujo del planeta derritiéndose. Apenas vio la bolsa, su cara cambió. ¿Lo haces a propósito? No. Tengo hambre. Literalmente traes contaminación industrial para restregármela en la cara. Es comida. Es destrucción ambiental. Saqué las cajas de la bolsa deliberadamente lento. Y aún así huele bastante bien. Clara murmuró algo como por favor no bajo la respiración. Pero ya era demasiado tarde. Julián avanzó hasta quedar frente a mí. ¿Crees que esto es divertido? No. Creo que estoy harto de que controles esta casa. Estoy intentando salvar el planeta.
Eres un adolescente de 17 años que cree que gritar en Internet cambia el mundo. Su rostro se puso completamente rojo. Al menos yo intento hacer algo. ¿Cómo sabotear el trabajo de tu padre? Tu trabajo destruye ecosistemas. Mi trabajo paga esta casa. Dinero sucio. Eso me hizo perder la paciencia otra vez. Golpeé la encimera con tanta fuerza que Clara dio un pequeño salto. Cada dólar que gano ha mantenido esta familia funcionando durante 11 años. Julián sacó el celular del bolsillo. Perfecto. Lo vi desbloquear la cámara. ¿Qué haces? Mostrándole a la gente cómo eres realmente. Clara reaccionó de inmediato. Julián, baja ese teléfono. Pero él ya estaba grabando, apuntándome directamente. Miren esto, empezó diciendo a la cámara. Mi padre sigue trayendo productos contaminantes a casa aunque sabe exactamente cómo destruyen el planeta. Sentí un vacío horrible en el estómago. Apaga eso ahora. También me amenazó esta mañana. Eso no es cierto. Dijo que dejaría de comprarme comida si seguía defendiendo mis principios. Clara intentó acercarse. Julián, basta. Pero él seguía hablando como si estuviera transmitiendo un documental. Esto es lo que pasa cuando intentas enfrentar sistemas tóxicos incluso dentro de tu propia familia. No podía creer lo que estaba escuchando. Había convertido una discusión doméstica en una campaña pública. Le arrebaté el teléfono de la mano. No vas a subir eso. Intentó recuperarlo. Devuélvemelo. Estás mintiendo. Estoy diciendo la verdad. Estás manipulando todo. Clara logró ponerse entre ambos antes de que la situación explotara todavía más. Ya basta. Su voz sonó tan fuerte que finalmente los dos nos callamos. Julián respiraba agitadamente. Yo también. Clara nos miró a ambos con lágrimas acumulándosele en los ojos. Esta familia se está destruyendo por una maldita discusión ideológica. Julián negó lentamente. No es ideología. Es moral. Luego me señaló directamente. Y algún día vas a entenderlo. Subió las escaleras llevándose el teléfono. Escuchamos la puerta de su cuarto cerrarse de golpe. La cocina quedó en silencio. Solo se escuchaba el sonido del extractor y el tráfico lejano de la avenida. Clara se dejó caer en una silla. Esto me está dando miedo. Yo agarré la bolsa de comida y me fui a la sala. Pero mientras comía, escuché las notificaciones del celular de Julián sonando sin parar arriba. Y no sé por qué, pero tuve una sensación horrible. Como si acabara de comenzar algo mucho más grande de lo que cualquiera de nosotros podía controlar. A la mañana siguiente entendí exactamente por qué había tenido esa sensación. Mi teléfono empezó a vibrar antes incluso de que sonara la alarma. Al principio pensé que era algún problema del trabajo. Pero cuando agarré el celular vi decenas de notificaciones acumulándose una encima de otra. Mensajes, etiquetas, comentarios, llamadas perdidas. Abrí una de las notificaciones y sentí cómo se me helaba el cuerpo. Julián había publicado el video. No solo eso, había escrito un texto larguísimo acompañándolo. Según Internet, yo era un hombre abusivo que obligaba a su hijo a vivir rodeado de productos contaminantes. Lo amenazaba emocionalmente y se burlaba de sus ideales ecológicos. Los comentarios eran todavía peores. Pobre chico. Ese padre es un monstruo. Publiquen donde trabaja. Hay que boicotear el negocio. Sentí una presión horrible en el pecho. Clara se despertó a mi lado apenas escuchó mi respiración agitada. ¿Qué pasa? Le mostré la pantalla. Vi el color desaparecer lentamente de su rostro. Oh no. El video ya tenía miles de reproducciones. Miles. Y seguía subiendo. Algunos usuarios habían encontrado la cafetería donde trabajaba. Otros estaban dejando reseñas negativas. Había gente diciendo que irían a protestar. Incluso publicaron fotos de nuestra casa sacadas de Google Maps. Me levanté de golpe. La puerta del cuarto de Julián estaba cerrada. Entré sin tocar. Estaba sentado frente a la computadora leyendo comentarios. Y sonriendo. Eso fue probablemente lo que más me dolió. No parecía asustado. Parecía satisfecho. ¿Qué demonios hiciste? Ni siquiera se sobresaltó. Dije la verdad. Mentiste. Giró la silla lentamente hacia mí. No mentí. Conté cómo me tratas. Nos hiciste ver como abusadores. Tal vez deberías preguntarte por qué tanta gente piensa así. Le mostré el celular temblando de rabia. Hay personas publicando nuestra dirección. Porque la gente está cansada de quedarse callada. Eres un adolescente jugando a ser revolucionario en Internet. Su expresión se endureció de inmediato.
Y tú eres parte del problema. Por un segundo realmente pensé en agarrar esa computadora y lanzarla contra la pared. Pero me contuve. Apenas. Respiré profundo. ¿Vas a borrar todo? No. Julián. No voy a borrar nada. Escuchamos pasos detrás de mí. Clara apareció en la puerta todavía en pijama, completamente pálida. Hijo, esto se salió de control. Julián se cruzó de brazos. La gente merece saber. ¿Saber qué? Exploté. Que tus padres te compran comida especial, que modificaron toda su vida para apoyarte, que hacemos cenas ecológicas por ti 2 veces a la semana. No entiendes nada. No. El que no entiende nada eres tú. Le señalé la pantalla. ¿Ves esos comentarios? Esos tipos diciéndome basura. ¿Los que quieren arruinar mi trabajo? Tú causaste eso. Su mandíbula se tensó. Si tu trabajo depende de destruir el planeta, tal vez merece arruinarse. Esa frase me golpeó como una patada en el pecho. Clara empezó a llorar bajito. Y aún así él no retrocedió ni un centímetro. Mi teléfono volvió a sonar. Era mi gerente. Contesté sintiendo el estómago completamente cerrado. Martín, ¿qué carajos está pasando? Escuché ruido detrás de él. Mucho ruido. La gente está llamando sin parar. Cerré los ojos. Es mi hijo. Tenemos manifestantes afuera. Sentí que se me iba el aire. ¿Qué? 5 personas con carteles. Y siguen llegando más. Miré a Julián. Él sostuvo mi mirada sin culpa alguna. El dueño quiere verte aquí en 1 hora. La llamada terminó. La habitación quedó completamente en silencio. Clara estaba tapándose la boca. Yo apenas podía procesarlo. Manifestantes. En mi trabajo. Por culpa de mi propio hijo. Volví a mirar a Julián. ¿Estás feliz ahora? No respondió enseguida. Pero tampoco parecía arrepentido. Eso fue lo peor. Bajé las escaleras sintiendo la cabeza pesada. Clara vino detrás de mí. ¿Qué vamos a hacer? Agarré las llaves del auto. No lo sé. Y era verdad. Por primera vez en años. Realmente no tenía idea de cómo arreglar algo. El trayecto al trabajo fue horrible. Apenas doblé la esquina del puerto vi a los manifestantes. No eran 5. Eran más de 20. Con carteles. Megáfonos. Cámaras. Reconocieron mi coche inmediatamente. Empezaron a gritar mientras estacionaba. Asesino ambiental. Contaminador. Vergüenza. Entré por la puerta trasera sintiendo el corazón golpeándome las costillas. La cocina estaba extrañamente silenciosa. Todos me miraban. Nadie decía nada. Mi gerente me esperaba junto a la oficina del dueño. Entra. El señor Salvatierra estaba sentado detrás del escritorio con expresión agotada. Llevaba años manejando el local y jamás lo había visto tan tenso. Me señaló la silla. Siéntate. Obedecí. Él giró el monitor de la computadora hacia mí. Era el video de Julián. Más de 200.000 reproducciones. Sentí náuseas. 11 años trabajando aquí, dijo lentamente. Nunca un problema. No respondí. Porque no había nada que decir. Ahora tenemos periodistas llamando, protestas afuera y clientes cancelando reservas. Se recostó en la silla suspirando. Tu hijo entiende lo que hizo. No. Y honestamente, en ese momento ya no estaba seguro de que quisiera entenderlo. El señor Salvatierra me observó unos segundos. Te voy a dar una oportunidad para arreglar esto. Sentí un mínimo alivio. Pero si vuelve a pasar otro incidente. No terminó la frase. No hacía falta. Salí de esa oficina sabiendo que mi empleo estaba colgando de un hilo. Y mientras caminaba hacia la cocina, escuché los gritos de los manifestantes afuera atravesando las ventanas del restaurante. Todo por un video. Todo por una pelea familiar que Internet había convertido en espectáculo público. El resto del turno fue una pesadilla interminable. Cada vez que la puerta del local se abría, todos volteábamos esperando que entrara otro grupo de manifestantes o algún reportero con cámara. Los clientes murmuraban entre ellos mientras miraban hacia las ventanas, donde seguían las personas sosteniendo carteles contra el restaurante. Ni siquiera podía concentrarme en preparar pedidos. 2 veces quemé café. Una compañera tuvo que corregir una orden que normalmente jamás habría confundido. Y lo peor era sentir las miradas. No de odio. De incomodidad. Como si nadie supiera exactamente cómo tratarme ahora. Durante mi descanso revisé el celular otra vez. Error enorme. El video seguía creciendo. Ahora había páginas enteras compartiéndolo. Influencers ambientales comentándolo.
Personas reaccionando como si mi familia fuera un caso nacional. Algunos decían que Julián era valiente. Otros pedían literalmente que cerraran la cafetería. Y entonces vi algo que me hizo sentir un frío horrible recorriéndome la espalda. Canal 8 Noticias había compartido un clip del video. Con nuestro apellido. Con imágenes del local. Con la frase, joven denuncia presión familiar y prácticas contaminantes. Me quedé mirando la pantalla varios segundos. Después llamé inmediatamente a Clara. Contestó al segundo timbrazo. Y estaba llorando. Martín. ¿Qué pasó? La escuela llamó. Sentí el pecho apretarse. ¿Qué hizo ahora? Julián se fue después del segundo periodo. Cerré los ojos. ¿A dónde? Creo que fue a la entrevista. ¿Qué entrevista? Hubo un silencio pequeño. Con las noticias. Por un momento dejé de escuchar todo alrededor. La cocina. Las voces. Los platos. Todo. Solo escuchaba mi propia respiración. Dime que no hizo eso. Intenté detenerlo. Apoyé la mano contra la pared porque honestamente sentí que me mareaba. ¿Dónde está? No lo sé. La voz de Clara sonaba rota. Martín, esto está destruyendo todo. No supe qué responder. Porque tenía razón. Completamente. Colgué lentamente. Y por primera vez desde que Julián empezó con toda esta obsesión ecológica, sentí algo peor que enojo. Sentí miedo. Miedo real. El turno terminó casi 2 horas después, aunque se sintió como una semana completa. Cuando salí por la puerta trasera, todavía quedaban manifestantes. Menos que antes. Pero suficientes. Uno de ellos me reconoció inmediatamente. Ahí está. Los demás empezaron a gritar otra vez. Me subí al coche sin responder. Las manos me temblaban sobre el volante. Cuando llegué a nuestra calle vi una camioneta de noticias estacionada frente a la casa. Se me hundió el estómago. Habían llevado el espectáculo hasta nuestra puerta. Estacioné 2 calles más abajo y caminé de regreso evitando las cámaras. Entré por el patio trasero. Clara me esperaba en la cocina con los ojos completamente rojos. ¿Siguen ahí? Miré por la ventana. Una reportera estaba frente a nuestra casa hablando a cámara mientras señalaba hacia las ventanas. Parecía surrealista, como si estuviera viendo la vida de otra persona. ¿Y Julián? Clara señaló hacia arriba, encerrado en su cuarto. Subí las escaleras inmediatamente. Abrí la puerta sin tocar. Julián estaba sentado frente a la computadora otra vez. Pero esta vez no parecía orgulloso. Parecía nervioso. Escuchó la puerta y levantó la vista rápido. Los reporteros no se van, murmuró. Me quedé observándolo unos segundos. Por primera vez en días parecía darse cuenta de la magnitud del desastre. ¿Hiciste la entrevista? Asintió lentamente. Pensé que sería diferente. Solté una risa seca sin humor. Claro, porque Internet y televisión son famosísimos por ser razonables. Frunció el ceño. Me hicieron preguntas raras. ¿Cómo cuáles? Sobre ustedes. ¡Qué sorpresa! Julián apartó la mirada. Lo hicieron sonar como si yo estuviera atacando a mi propia familia. Porque eso es exactamente lo que hiciste. Le costó responder. Lo vi tragarse varias palabras antes de hablar otra vez. Yo solo quería que la gente entendiera. Entender que tus padres intentaron apoyarte durante meses. Su voz subió un poco. Que el planeta importa. Y tu familia no, aparentemente. Eso sí le dolió. Lo vi inmediatamente en su cara. Pero aún así no retrocedió del todo. Ustedes nunca escuchan. Escuchamos durante meses, Julián. Di un paso dentro del cuarto. Cambiamos hábitos. Gastamos dinero. Cambiamos rutinas. Aceptamos sermones diarios. Y aún así decidiste destruirnos públicamente. No quería destruirlos. Pues felicidades. Lo lograste. El silencio se volvió pesado. Abajo se escuchaban voces de los reporteros afuera. Julián empezó a mover nerviosamente una pierna. Te van a despedir. No respondí enseguida, porque honestamente no sabía. Tal vez. Eso pareció golpearlo más fuerte que cualquier grito. Yo no quería. Sí querías. Lo interrumpí inmediatamente. Tal vez no pensaste hasta dónde llegaría, pero claro que querías hacer daño. Querías castigarme. Sus ojos empezaron a llenarse de lágrimas. Pero yo seguía demasiado furioso para sentir lástima todavía. Escúchame bien, continué. Se acabaron las concesiones especiales. Frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Significa que ya no voy a financiar a alguien que intenta destruir mi vida.
Me estás castigando por defender mis ideales. Te estoy castigando por convertir a tu familia en contenido para redes sociales. Se levantó de golpe. Eso no es justo. Justo. ¿Quieres hablar de justo? Lo señalé directamente. Mamá está llorando abajo. Hay manifestantes afuera de mi trabajo. Los vecinos nos observan como si fuéramos criminales. Y todavía tienes el descaro de hablarme de justicia. Julián parecía querer responder, pero no encontraba palabras. Y honestamente, creo que por primera vez empezaba a entender que esto ya no era una pelea ideológica adolescente. Era una bomba explotando dentro de nuestra familia. Los siguientes días fueron insoportables. La casa se sentía fría incluso cuando hacía calor. Julián casi no salía de su cuarto. Clara caminaba por los pasillos como si estuviera esperando otra explosión en cualquier momento. Y yo vivía pegado al teléfono esperando la llamada que terminara de destruir lo poco que quedaba de estabilidad en nuestra vida. Los manifestantes seguían apareciendo afuera de la cafetería. A veces eran 10, a veces 30. Dependía de cuánto circulara el video ese día. El negocio empezó a caer rápido. Demasiado rápido. Clientes habituales dejaron de venir. Las reseñas negativas seguían acumulándose. Incluso algunos empleados comenzaron a murmurar sobre buscar trabajo en otros lugares porque tenían miedo de que el local cerrara. Y todo eso empezó a filtrarse dentro de mi cabeza como veneno. Dormía mal. Comía peor. Me despertaba revisando notificaciones. Cada vez que veía el nombre de Julián en tendencia dentro de esos grupos ambientalistas sentía ganas de arrancar el celular contra la pared. La peor parte llegó al cuarto día. Llegué a casa después del trabajo y encontré a Clara sentada en la cocina llorando. Ni siquiera levantó la mirada cuando entré. Ahí supe inmediatamente que algo horrible había pasado. ¿Qué ocurrió? Ella se limpió los ojos rápidamente. El consultorio. Sentí el cuerpo tensarse. ¿Qué pasa con el consultorio? La doctora dijo que algunos pacientes se quejaron. Mi esposa trabajaba medio tiempo en una clínica dental desde hacía años. Era tranquila, responsable. Todo el mundo la quería. Hasta ahora. ¿Qué dijeron? Clara soltó una risa pequeña y quebrada. Que no quieren atenderse con alguien relacionado con abuso familiar y maltrato psicológico. Me quedé completamente inmóvil. No podía creerlo. Te despidieron. Ella asintió lentamente. Y honestamente creo que ese fue el momento exacto en que algo terminó de romperse dentro de mí. Porque hasta entonces todo esto seguía sintiéndose temporal. Un escándalo. Un desastre pasajero. Pero ver a Clara destruida en nuestra cocina por culpa de una guerra ideológica absurda. Eso hizo que dejara de ver a Julián como un chico confundido. Y empecé a verlo como alguien capaz de destruirnos sin medir consecuencias. Esa noche tomé una decisión. Entré a la cocina mientras Julián estaba arriba y empecé a reunir todas sus cosas especiales. La leche vegetal importada. Los productos ecológicos carísimos. Las cajas de comida orgánica. Los suplementos. Todo. Lo llevé al garaje. Después desconecté el congelador especial. Cuando Julián bajó al día siguiente y vio la cocina vacía, se quedó paralizado. ¿Dónde están mis cosas? Tomé un sorbo de café sin levantar la vista del periódico. En el garaje. ¿Qué? Ya no quiero todo eso ocupando espacio aquí. Su cara pasó de confusión a indignación en segundos. ¿Estás hablando en serio? Completamente. Eso es mío. Yo lo compré. Necesito esa comida. Hay comida normal en la cocina. No puedo comer eso. Doblé lentamente el periódico. Entonces aprende a arreglártelas. Clara estaba sentada al otro extremo de la mesa observando, todo en silencio absoluto. Julián parecía no poder creer lo que escuchaba. Me estás castigando porque la gente finalmente escucha la verdad. No lo miré directamente. Te estoy castigando porque destruiste esta casa. Sus ojos empezaron a llenarse de lágrimas otra vez. Pero esta vez no sentí culpa. Ni un poco. Esto es abuso. ¿Sabes qué fue abuso? Ver a tu madre perder su trabajo por culpa de tus publicaciones. Eso lo hizo callar. Por primera vez. Agarró una manzana de la barra y salió de la cocina furioso. Escuchamos el portazo segundos después. Clara soltó aire lentamente. Martín. No. No estoy diciendo que él tenga razón. Entonces no lo defiendas. Ella negó enseguida. No lo estoy defendiendo. Se quedó mirando la taza de café varios segundos antes de continuar. Pero tampoco reconozco a nuestra familia ahora. Esa frase me persiguió todo el día. Porque yo tampoco. Esa noche preparé pescado otra vez.
Ya no me importaba ocultarlo. Ya no me importaba acomodar toda nuestra vida alrededor de los caprichos ideológicos de un adolescente que había incendiado nuestro mundo. Mientras cocinaba, escuché pasos lentos detrás de mí. Julián apareció en la cocina. Pero esta vez no parecía furioso. Parecía agotado. Tenía ojeras marcadas y el cabello desordenado. Se quedó parado en silencio unos segundos mirando el sartén. Después habló bajito. Los chicos de la escuela están diciendo cosas. No respondí enseguida. ¿Qué clase de cosas? Tragó saliva. Que eres un abusador. Que mamá también. Algunos dicen que deberían arrestarlos. Volteé lentamente el pescado. Consecuencias. Él bajó la mirada. Eso no fue lo que quise decir. Pero eso fue exactamente lo que publicaste. No pensé que llegaría tan lejos. No. No pensaste en absoluto. Sus ojos empezaron a humedecerse otra vez. Yo solo quería que entendieran. ¿Entender qué? Que tienes una familia que te apoyó más que la mayoría. Lo miré directamente. Julián, miles de chicos con padres estrictos habrían soñado con recibir la mitad del apoyo que te dimos. No respondió, porque sabía que era verdad. Y aún así decidiste convertirnos en enemigos públicos. Se secó la cara rápido con la manga. Ahora todos me miran raro también. Eso casi me hizo reír. No por diversión. Por agotamiento. Bienvenido al Internet, hijo. El silencio volvió a llenar la cocina. Solo se escuchaba el aceite chisporroteando. Después de unos segundos habló otra vez. De verdad mamá perdió el trabajo por mi culpa. Lo miré. Y esta vez sí vi miedo real en sus ojos. No rabia. No orgullo moral. Miedo. Asentí lentamente. Y creo que fue justo ahí cuando empezó a derrumbarse de verdad todo el personaje que había construido para Internet. Después de esa conversación, Julián dejó de actuar como una celebridad revolucionaria. Ya no bajaba grabando videos. Ya no discutía cada 5 minutos. Ya no publicaba discursos enormes sobre salvar el planeta. Ahora se encerraba en su cuarto durante horas mirando el celular con una expresión que mezclaba ansiedad y arrepentimiento. Pero el problema era que el daño ya estaba hecho. Y el Internet no funciona como la vida real. Cuando una multitud encuentra algo que odiar, no se detiene simplemente porque alguien cambie de opinión. Al 6º día recibí un mensaje del señor Salvatierra. Necesito hablar contigo mañana temprano. Nada más. Sin emojis. Sin explicaciones. Me pasé toda la noche mirando el techo. Clara dormía de espaldas a mí, completamente agotada. Julián seguía despierto en su cuarto porque podía escuchar sus pasos arriba casi hasta las 3 de la mañana. La casa entera parecía sostenerse apenas con cinta adhesiva. A la mañana siguiente encontré a Julián sentado en el garaje junto al congelador desconectado. Tenía varias cajas alrededor llenas de sus productos ecológicos. Y la laptop abierta mostrando páginas de autobuses. Me apoyé en el marco de la puerta. ¿Qué haces? No levantó la vista enseguida. Buscando dónde irme. Sentí algo raro en el pecho al escuchar eso. ¿Irte a dónde? Hay una comunidad ecológica en Oregón. Parpadeé. ¿Qué? Dijeron que quizá podrían recibirme. Lo miré varios segundos intentando decidir si estaba hablando en serio. Parecía completamente destruido. Las ojeras. Los hombros caídos. La forma en que evitaba mirarme. Ya no se veía como el chico arrogante que me había señalado frente a las cámaras. Se veía como un adolescente asustado. ¿Y cómo piensas llegar? Tengo ahorros. Julián. Ya sé que me odias. Eso me dejó completamente callado. Porque por más furioso que estuviera, no era eso. Clara apareció detrás de mí todavía usando bata. Miró las cajas. La computadora. Los horarios de autobús. Y entendió todo inmediatamente. Nadie se va a ninguna parte. Julián soltó una risa triste. ¿Por qué no? Ya arruiné todo. Clara avanzó hasta quedar frente a él. Sí, arruinaste muchas cosas. Él bajó la mirada inmediatamente. Pero eso no significa que puedas huir. Entonces, ¿qué hago? Su voz se quebró completamente. Todo el mundo nos odia. Clara respiró profundo. Empiezas haciéndote responsable. Julián levantó la cabeza confundido. Y mi esposa, normalmente la persona más calmada del mundo, habló con una firmeza que no le había escuchado en años. Vas a borrar todas las publicaciones. Pero, todas. Él tragó saliva. Mis seguidores. Los mismos seguidores que destruyeron nuestra vida. No respondió, porque sabía que tenía razón. Clara señaló la laptop. Empieza.
Y honestamente, lo hizo. Ahí mismo. Delante de nosotros. Abrió cada red social lentamente mientras le temblaban las manos. Miles de comentarios seguían llegando. Algunos insultándolo por retractarse. Otros exigiéndole que siguiera luchando. Algunos incluso amenazándonos. Vi cómo el color desaparecía de su cara mientras leía. Creo que recién en ese momento entendió realmente el tipo de personas que había alimentado. Bórralo, repitió Clara. Julián empezó a eliminar publicaciones una por una. Cada clic parecía dolerle físicamente. Sus seguidores bajaban rápido. Miles. Miles más. Y mientras eso ocurría, el celular vibraba sin parar con mensajes acusándolo de vendido, cobarde y traidor. Finalmente cerró la laptop de golpe. Y se puso a llorar. No como antes. No por rabia. No por frustración adolescente. Lloró de verdad. Con el rostro cubierto entre las manos. Clara lo abrazó inmediatamente. Yo me quedé parado sin saber exactamente qué sentir. Porque seguía furioso. Seguía dolido. Pero también era mi hijo. Y verlo derrumbarse así, dolía igual. Después de varios minutos, Clara habló otra vez. Ahora vamos al restaurante. Julián levantó la cabeza de inmediato. ¿Qué? ¿Vas a disculparte? Su expresión fue puro terror. No puedo. Si puedes. No quieren verme ahí. Debiste pensar en eso antes de mandarles una multitud. Él me miró buscando ayuda. No dije nada, porque sinceramente estaba de acuerdo con ella. Una hora después estábamos entrando por la puerta trasera de la cafetería. Los pocos manifestantes que quedaban reconocieron nuestro auto inmediatamente, pero esta vez Julián ni siquiera los miró. Parecía querer desaparecer. El personal de cocina quedó completamente en silencio cuando entramos. Algunos dejaron de trabajar para observarnos. El señor Salvatierra estaba en su oficina. Levantó las cejas apenas nos vio entrar todos juntos. ¿Qué es esto? Julián dio un paso adelante antes de que yo pudiera hablar. Y empezó a temblarle la voz inmediatamente. Quiero disculparme. El dueño no respondió. Simplemente lo observó. Yo, exageré cosas. Exageraste bastante. Julián tragó saliva. Y las protestas, y las publicaciones, yo no pensé. No, claramente no pensaste. La oficina quedó completamente silenciosa. Julián parecía a punto de desmoronarse otra vez. Lo siento, murmuró. De verdad. El señor Salvatierra apoyó lentamente los brazos sobre el escritorio. ¿Sabes cuántas reservas perdimos esta semana? Julián negó con la cabeza. ¿Sabes cuántos empleados tienen miedo de perder su trabajo ahora? Silencio. ¿Sabes cuánto cuesta reconstruir una reputación? Julián tenía lágrimas bajándole por la cara otra vez. No, señor. El dueño suspiró cansado. Después me miró. Luego volvió a mirar a Julián. Y dijo algo que ninguno de nosotros esperaba. Puede empezar ayudando aquí. Julián frunció el ceño confundido. ¿Qué? Trabajo comunitario. Parpadeé. El señor Salvatierra señaló hacia la cocina. Lavando platos. Limpiando mesas. Lo que haga falta. Julián parecía completamente desconcertado. Pero yo. Querías cambiar el mundo. El dueño se recostó lentamente en la silla. Empieza entendiendo cómo afectan tus acciones a personas reales. Nadie habló durante varios segundos. Después Julián bajó la cabeza lentamente. Está bien. Y honestamente, creo que ese fue el primer momento en semanas donde vi algo parecido a madurez real en él. Julián empezó a trabajar en la cafetería ese mismo día. Y fue un desastre absoluto. No porque quisiera sabotear nada esta vez, sino porque claramente nunca había entendido lo duro que era ese trabajo. A los 20 minutos ya estaba sudando mientras intentaba limpiar mesas durante la hora pico. Derramó una bandeja completa de refrescos sobre él mismo, y casi se cae tratando de mover una caja de suministros que probablemente pesaba más de lo que imaginaba. Nadie fue cruel con él, pero tampoco especialmente amable. Los empleados todavía estaban molestos. Y tenían razones de sobra. Una cocinera llamada Patricia, que llevaba incluso más tiempo que yo en el local, lo observó luchar durante varios minutos antes de decirle: ¿Ves todo esto? Señaló la cocina entera. El alquiler de mi apartamento depende de este lugar. Julián bajó la mirada inmediatamente. Más tarde uno de los meseros le mostró las reseñas negativas que seguían llegando. Mi primo estaba intentando entrar a trabajar aquí, le dijo. Ahora contrataron menos gente por las pérdidas. Cada conversación parecía pegarle más fuerte. Y honestamente, creo que necesitaba escucharlas.
No discursos de internet. No comentarios de desconocidos llamándolo héroe. Personas reales. Con cuentas. Con familias. Con problemas. A mitad del turno lo encontré lavando platos completamente empapado. Parecía agotado. Me acerqué sin decir nada. Él tampoco habló al principio. Solo siguió fregando un recipiente enorme mientras el agua corría. Después murmuró. No sabía. ¿Qué cosa? Todo esto. Señaló la cocina. La gente. El trabajo. Lo difícil que es mantener un lugar funcionando. Tomé otro recipiente y empecé a ayudarlo. Claro que no lo sabías. Pensé que solo era una empresa. No. Es gente tratando de sobrevivir. El silencio volvió unos segundos. Después habló otra vez. Internet hizo que todo pareciera simple. Eso sí me llamó la atención. Lo miré por primera vez en varios minutos. Parecía genuinamente confundido consigo mismo. Simple como si hubiera buenos absolutos y malos absolutos. Dejó un plato limpio a un lado. Y si alguien no estaba de acuerdo conmigo, entonces era automáticamente horrible. No respondí enseguida, porque honestamente, era probablemente la cosa más madura que le había escuchado decir en meses. Las redes viven de eso, dije finalmente. De hacer que todos se odien rápido. Él asintió despacio. Cuando el video empezó a crecer, se sintió bien al principio. Seguía mirando los platos mientras hablaba, como si finalmente alguien me escuchara. Eso pasa mucho. Y después todos empezaron a decirme qué hacer. Su voz sonaba más pequeña que nunca. Que expusiera más cosas. Que grabara más discusiones. Que demostrara cómo eran ustedes. Sentí una sensación horrible en el estómago. ¿Y pensaste hacerlo? No respondió inmediatamente. Eso fue respuesta suficiente. Cerré el grifo lentamente. Julián. Él levantó la vista. Esa gente no te conocía. Sus ojos estaban completamente cansados. Lo sé ahora. Seguimos trabajando en silencio otro rato. Y por primera vez desde que empezó toda esta locura, no sentí que estuviera hablando con un enemigo. Solo con mi hijo. Uno muy perdido. Al terminar el turno, el señor Salvatierra llamó a Julián a la oficina otra vez. Yo pensé que iba a despedirlo de su improvisado castigo laboral. Pero ocurrió algo diferente. Cuando salieron, Julián parecía confundido. ¿Qué pasó? ¿Quiere que vuelva mañana? Fruncí el ceño. ¿En serio? Asintió lentamente. Dice que si voy a hablar sobre trabajadores y empresas, primero tengo que aprender cómo funcionan. No pude evitar una pequeña risa cansada. Eso suena exactamente como él. Esa noche cenamos juntos por primera vez en semanas sin gritar. No fue una cena feliz, pero fue tranquila. Y después de todo lo que habíamos vivido, eso ya parecía un milagro. Clara incluso sonrió un poco cuando Julián ayudó a lavar los platos sin que nadie se lo pidiera. Más tarde, mientras veía televisión en la sala, Julián apareció lentamente y se sentó en el sofá de enfrente. Parecía nervioso. Papá. Aparté la mirada de la pantalla. Sí. Se quedó callado varios segundos. Después preguntó. ¿De verdad pensaste que te odiaba? La pregunta me tomó desprevenido. Me quedé pensando antes de responder. No. Entonces, ¿qué pensabas? Suspiré lentamente. Que estabas tan obsesionado con demostrar que tenías razón, que dejaste de vernos como personas. Él bajó la mirada inmediatamente. Y eso me confirmó que había dado justo en el centro. Cuando me grabaste, continué, no vi a mi hijo. Vi a alguien tratando de ganar una discusión frente a desconocidos. El silencio se volvió pesado otra vez. Después Julián habló casi en un susurro. Creo que Internet me volvió adicto a sentirme moralmente superior. Parpadeé. Definitivamente no esperaba escuchar esa frase de un chico de 17 años. Él soltó una pequeña risa triste. Cada comentario apoyándome me hacía sentir como si fuera el héroe. Se pasó una mano por el rostro cansadamente. Y empecé a verlos como villanos porque era más fácil. No supe qué decir durante unos segundos. Porque honestamente, describió perfectamente lo que había ocurrido. Clara apareció desde la cocina justo entonces y escuchó la última parte. Se sentó al lado mío lentamente. Nadie aquí es un villano. Julián tenía los ojos húmedos otra vez. Sí, pero hice cosas horribles. Clara tomó aire despacio. Hiciste cosas muy dañinas. Después agregó algo que todavía recuerdo perfectamente. Pero el peor error sería no aprender nada de esto. Julián empezó a llorar otra vez. Y esta vez, por primera vez en muchísimo tiempo, lo dejamos llorar sin discutir.
sin gritos, sin ideologías, solo como una familia agotada intentando recoger los pedazos después de haber sobrevivido a algo que casi nos destruye por completo. Todavía faltaban muchas cosas por arreglar. Mi trabajo seguía inestable. Clara seguía sin empleo. La reputación de nuestra familia estaba hecha pedazos en Internet. Pero esa noche, sentados juntos en silencio mientras Julián lloraba en el sofá, sentí que quizá todavía había algo que salvar. Y honestamente, después de todo lo ocurrido, eso ya era muchísimo. Por favor, danos un like si disfrutaste de este video, y no olvides compartirlo con cualquier persona que pienses que podría encontrar este tema fascinante. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido de calidad y nos motiva a seguir explorando historias tan intrigantes como esta. Gracias por ser parte de nuestra comunidad.